Buenas tardes, bienvenido al capítulo 7 de Linux Essential. En este capítulo vamos a estar viendo lo que es el concepto de empaquetar archivos y comprimir, que son dos cosas distintas en Linux, que también se puede con un comando en específico se puede empaquetar y comprimir al mismo tiempo. El empaquetamiento de archivos se utiliza cuando uno o varios, cuando tenemos necesidad de empaquetar y enviar. Es como cuando tenemos muchos documentos vamos a decirle, hojas de mucho escritorio y necesitamos poner u ordenar. Entonces lo que usualmente hacen es crear carpetas o se ponen en carpetas, vamos a decirle. Y si tenemos demasiado, tratamos de poner en un lugar X de la oficina o del escritorio. Enviamos todas esas carpetas o esos archivos en un lugar. Pero acá está el tema con la diferenciación que hay entre empaquetar y comprimir. Empaquetar es simplemente agrupar todo lo que tenemos en un lugar, sea archivos o directorios, y se empaqueta. Y ese empaquetamiento se usaba en distribuciones viejas de Linux o cuando se hacía backup en cinta. Se usaba el formato del empaquetamiento, vamos a decirle el punto .tar, se llama en este caso cuando empaquetamos en Linux. Se hace un archivo que tiene una extensión .tar y esa misma extensión es la que usan los equipos de tape backup para, o sea, con ese tipo de extensión ellos leían y eso es lo que ellos guardaban en cinta. Entonces esa era la necesidad de empaquetar el archivo cuando en Linux. Se empaquetaba para poder llevar a una cinta o poder mover eso a otro lugar de forma un poco más ordenada y más rápida. Porque supongamos que nosotros, bueno, en este momento ustedes seguramente están pensando, bueno, si empaquetar es poner todo en un mismo lugar, entonces ¿por qué no enviamos nomás por carpeta? O sea, en un directorio, ponemos todo en un directorio y movemos. Bueno, técnicamente eso es lo que se tendría que hacer, pero por ejemplo, si nosotros ponemos así y enviamos eso por la red, al hacer una copia lo que se hace es se mira el contenido del archivo y se copia archivo por archivo. Y eso tarda un tiempo considerable si es que tu red es lenta, vamos a decir una red que no llega a la red de gigabit, una LAN básica con un hub chiquitito de 100. Eso va a tardar un tiempo X. Y si ustedes, por ejemplo, en vez de enviar, lo envían con el formato TAR o comprimido en Linux, al hacer la copia a la otra ubicación, vamos a decirlo, no es que va a mirar el contenido del archivo y va a copiar uno a uno, va a encontrar que es un archivo .tar y ese archivo .tar lo va a enviar a sí mismo, como si fuese un único archivo. En consecuencia, la velocidad de copiado va a ser un poquito mejor. No es que va a hacer una gran diferencia, pero va a ser algo más rápido que enviar una carpeta, un directorio de forma normal. Aunque el directorio y el archivo .tar pesan lo mismo, es diferente enviar de una forma que de la otra. Y la compresión es ganar espacio, básicamente es eso. Comprimir archivos para reducir el tamaño y ganar algo de espacio, ya sea que tengamos que mover en un dispositivo que está casi lleno o tengamos que enviar por correo y el tamaño del archivo excede el máximo que se puede enviar por correo, entonces tenemos que buscar la forma de tratar de enviar ese archivo de una u otra manera. Entonces, o porque la página web que estamos tramitando para subir un archivo nos pide que enviemos de un tamaño específico y soporta
archivos comprimidos, como para poner un ejemplo. Como le estaba comentando recientemente, el empaquetamiento lo que hace es combinar varios archivos en uno solo y eliminar la sobrecarga de archivos individuales, que lo hace más fácil de transmitir. Yo no conozco otro que no sea el TAR para comprimir, para empaquetar archivos. Seguramente hay otro, pero el más conocido sí, es TAR, que lo que hace es, quitar el comando TAR, se le pasa unas opciones y a esas opciones se le pasa el nombre que va a tener el archivo, .tar, y el destino, el origen. Vamos a ver con algunas pruebas, vamos a ver, para que vayan viendo cómo es. La compresión lo que hace es hacer archivos más pequeños mediante la eliminación de información redundante. Bueno, hay dos tipos vamos a decirle, hay dos algoritmos que realizan la compresión, vamos a decirle. Hay un algoritmo que es sin pérdida y otro con pérdida de información. Básicamente, vamos a ver más adelante, los programas que utilizan los algoritmos para eliminar redundancia y datos innecesarios en un archivo. El más común es gzip, hay otros. Hay uno que si usamos mucho Windows, está el zip, que también funciona en Linux. El bzip, otro programa que hace exactamente lo mismo que el gzip, comprime. Ambos tienen sus extensiones. Usualmente los archivos que son en gzip terminan en gz, y los archivos que terminan de bw, hay uno que es b2zip, termina en bzip, en bz, ¿no? Depende mucho de la nomenclatura que use la distribución de Linux. Hay otros sistemas o programas que permiten comprimir, que es el XY, que también es un formato para comprimir. También permite todo. La diferencia prácticamente es la cantidad o el algoritmo que usa para comprimir y la cantidad de espacio que usa. ¿Para qué sirve? Si nos ponemos a pensar para qué sirve para lo principal es lo que usualmente para nosotros, porque usamos, para qué comprimimos, para ganar espacio. Entonces, hay miles, vamos a ponerle, pero los más principales, los usos más principales es agrupar varios archivos en un archivo empaquetado más pequeño. Los archivos del log, de registro del sistema y aplicaciones, esos son archivos que usualmente día a día, minuto a minuto, vamos a decirle, van creciendo. Cuando nosotros hacemos cualquier comando en línea, la línea de comando, vamos a decirle, o un usuario está haciendo algo, se está generando un log en el servidor. Usualmente esos logs tienen una característica de que cada cierto tiempo se eliminan los logs más viejos. Pero si por alguna razón, vamos a decirlo, hay una necesidad de que, como es un servidor, vamos a decirlo, un servidor muy crítico o contiene datos muy importantes y se requiere que los logs del sistema, ciertos bloques del sistema, vamos a decir, de alguna aplicación o de seguridad, se mantengan por más tiempo en el servidor, eso puede afectar el consumo de espacio. Entonces, en esos casos lo que se recomienda es, por ejemplo, si va a ser un servidor que va a manejar
una cierta cantidad de logs, y esos logs se van a mantener en el tiempo, o vamos a decir 30 días, y recién a los 30 días se va a hacer una limpieza del log más viejo. Entonces lo que se recomienda es comprimir esos archivos log, comprimirlo en archivos que sean más pequeños. Con eso se va a estar ganando espacio por lo menos, porque usualmente si nosotros dejamos como está un archivo, o sea, un bloque de un archivo, el archivo blog usualmente contiene información de lo que se estuvo haciendo, ya sea se hizo un comando y el comando se ejecutó satisfactoriamente, el usuario copió o movió o accedió a tal lugar y tal cosa. Dependiendo del sistema que estén usando, si un blog de página web va a ser el, el cliente se conectó de un Mozilla desde la dirección de IP 200.17.39.5, accedió a la página vamos a decir, de la empresa y tuvo una respuesta 200 que fue OK. Toda esa información es una información larga que va a aparecer en el sistema, que algunas veces puede ser útil, otras veces puede ser que no sea útil. Pero entre toda esa información lo que más hay es espacio. El espacio en blanco, vamos a decir, el espacio de hacer hola, espacio, ¿qué tal? Ese espacio consume, vamos a decir, consume byte en el sistema, por más que sea un espacio en blanco, vamos a decir. Entonces, al comprimir lo que se hace principalmente, ¿verdad?, de acuerdo al algoritmo que usa el programa, es eliminar estos espacios en blanco que hay acá, o salto de línea, o si hay unas palabras que se repiten mucho en una línea, de acuerdo al algoritmo, pues siempre es eso, elimina las palabras redundantes y va haciendo que el tamaño del archivo resultante sea más pequeño. La copia de seguridad de los directorios, uno no va a copiar un directorio, hacer vamos a hacer un ejemplo ridículo, cp barra y a otra ubicación. ¿Se puede? Sí, se puede, pero no es la forma más práctica de hacer una copia de seguridad. La copia de seguridad, usualmente la mayor parte de los sistemas o de la empresa tienen ya un programa que se encarga de hacer eso, pero si por algún motivo no hay, tenemos que hacer nosotros. Entonces usualmente se recomienda hacer backup de algún cierto directorio, el home, el directorio donde está el usuario root, vamos a decir el directorio root, el directorio etc de las configuraciones que puedan tener, el directorio bar, donde usualmente si tenemos un sistema web va a estar en barra HTML barra www y barra, ahí va a estar la ubicación. Puede estar en otra ubicación, sí, eso depende de la instalación que cada uno tenga. Entonces, usualmente se hace solamente las copias de los archivos, el home y de las configuraciones. Y todo eso se puede hacer por tareas programadas, se hace una copia en una ubicación en la red o ya sea en un dispositivo USB, lo que sea, pero se hace eso y se agrega la función de que sea comprimido para poder tener backup de un día, backup de 2 días, de 3, 4, 5, 6 y tener así y después ir rotando ese backup cada cierto tiempo y ir eliminando el backup más viejo para no llenar el disco en un año o en un mes o en 30 o 40 días llenar el disco porque no se borra. Siempre buscar la mejor forma de hacer el backup full, vamos a decirle, y después ir rotando o ir haciendo un incremental. Esos son ya otro tipo de tareas, pero se puede dar que van a tener que tocar en algún momento hacer una copia de seguridad en Linux. Y lo que siempre es recomendable es copiar el home del usuario tal cual como está, pero en un formato comprimido. Por ejemplo, hacer un tag del usuario .gz para que esté empaquetado y comprimido. Como les dije, los dispositivos de transmisión tipo tape backup
el TAR fue creado para hacer esas copias de Update Backup. Básicamente ese comando se heredó de los Update Backup, de donde lo trae su nombre, que es TAR, es básicamente. Y lo que nos permite es hacer esas copias en esos equipos. Bueno, son ya viejos, pero hay empresas que tienen aún sus tape backup que la usan y funciona, o sea, no, es una forma más de tener una copia de seguridad. Ahora nomás o sea, depende de a qué se dedique la empresa, pueden realizar copias de seguridad en la nube, pero hay entes, por ejemplo, los entes públicos creo que no pueden hacer eso por la información de los usuarios privados, entonces no pueden, o de los clientes, entonces los bancos creo que tampoco, pero todos tienen su salida, la mayoría usan una arquitectura, vamos a decirle, híbrida en ese sentido, tiene ciertas copias, cosas que pueden copiar en la nube y ciertas cosas que no pueden hacer backup, lo hacen directamente en un tape backup. Los que se siguen fabricando y cada día ganan más, vamos a decir, le ganan más en algoritmo que les permite hacer copias más rápidas, restauraciones más rápidas. Después tenemos lo que es enviar archivos en la red. Como les comenté hace rato, no es lo mismo enviar una carpeta que tenga 200 archivos, ya sea Word, Excel o PDF o lo que fuera, que enviar un archivo que esté empaquetado y comprimido a la red. Si está empaquetado ya gana un punto extra porque va a ser un poco más rápido. Y si está comprimido es más liviano vamos a decir, su peso es más liviano en el total del envío de la red. O sea, ya le había comentado que la compresión de archivos es hacer algo más pequeños, eliminando la duplicación de un archivo, guardándolo de tal manera que el archivo se pueda restaurar. Bueno, cuando se habla de duplicación, estamos haciendo énfasis en palabras o cosas que no vayan a afectar la estructura, vamos a decir, del archivo. Se elimina el espacio en blanco. Si hay tabulaciones que están de más, se borra todo. Y dentro del algoritmo que realiza esa tarea, hay una cierta forma que cuando se haga un comando inverso, que es extraer, el algoritmo va a saber cómo extraer y va a saber que en cada lugar había un espacio, un ente o había un salto de línea. Entonces eso ya va dentro del archivo zip, vamos a decir, el archivo que se generó, el punto zip o punto gzip o punto lo que fuera. El algoritmo que realizó deja ahí vamos a decir, una información o un metadato de cómo, cuando uno haga la operación inversa, cómo le tiene que quedar el archivo en cuestión. Si no, pues uno va a decir, bueno, hay que meter espacio en blanco, pero ¿dónde? ¿Dónde va a llevar el espacio en blanco? ¿Entre la L y la O entre la S y la A? Entonces, esas son cosas que va a ir dentro del metadato de las ubicaciones, dónde tiene que ir el salto de línea, cómo tiene que quedar el archivo en sí. Como les comenté, existen dos tipos de algoritmos que permiten crear archivos comprimidos.
Están lo que son lossless o sin pérdida en español, no sé, no elimina ninguna información del archivo, comprime el archivo y lo deja idéntico al original al descomprimirlo. Generalmente estos tipos son los que usan para, ¿cómo podríamos? Comprime los archivos de forma que, por ejemplo, vamos a poner un documento de texto, como le digo, va a ir eliminando espacios, palabras que se repitan, y una vez que se descomprime, el algoritmo, como dejó una huella de cómo tiene que ser el archivo, cómo tiene que quedar, se va a descomprimir y va a dejar algo idéntico a lo que era originalmente. Entonces, se va a restaurar los espacios, se va a restaurar, si había una palabra que se repetía en varios lugares, se va a restaurar esa palabra y va a quedar un archivo totalmente idéntico, vamos a decirlo. Por eso se le conoce a ese tipo de algoritmos sin pérdida. Pero este tipo de algoritmo no se puede aplicar a las imágenes, a los archivos de audio y video, porque esos formatos requieren otro tipo de algoritmo. Y ahí es donde entra el otro algoritmo, que es el lossy o con pérdida. Son informaciones que pueden ser retiradas del archivo cuando se comprime, para que al comprimir el archivo, en lugar de un archivo, vamos a decirle, el archivo que se genera va a ser un archivo que va a ser idéntico, pero va a ser diferente al original. En este caso, cuando le digo que hay pérdida, usted tiene que comprender que, por ejemplo, un formato MP4 es un archivo ya comprimido, que tiene ya ciertas pérdidas ya de calidad del archivo original del video. Pues si ustedes se dan cuenta, el archivo MP4 de si bajaron alguna vez alguna película de internet, y bajaron uno que está en formato MP4 y bajaron otro que está en otro formato, vamos a decirle MKBR, creo que es un formato también de video. La diferencia es que en uno tiene mayor calidad que en otro. O si bajan un archivo con calidad Blu-ray, vamos a decirle, van a ver que un archivo de MP4, de Blu-ray, vamos a decirle, pesa entre fácilmente 2 a 3 gigas, que un archivo de un MP4 normal, que te dice un MP4, un archivo de video normal, que pesaría entre los 700 a 600 gigas aproximadamente. Lo que se pierde es calidad de imagen, audio, y generalmente en una imagen o en un video o en un audio, eso, vamos a decirle, esas pérdidas que hay no distingue el ojo humano o el audio, o si es audio, el oído humano no es capaz de discernir qué fue lo que se perdió. A veces, por ejemplo, cuando se hace una grabación o cuando dice que es fiel al original, puede ser que sea un audio que pese 4, 5, 6 gigas de una grabación de media hora. Pero si nosotros no ponemos a escuchar, simplemente vamos a escuchar algunos ruidos extra, y después vamos a decir, bueno, no hay mucho lo que se perdió. Y si es así, porque el oído humano escucha desde ciertos decibeles hasta ciertos decibeles. Después de eso ya es un ruido que satura, o es un ruido que no podemos oír, o es casi imperceptible para nosotros. Entonces, eso es lo que se van eliminando y se van dejando porciones que el ser humano puede entender. Por ejemplo, la calidad de una imagen, de una foto, se puede ver en MPG,
creo que el MPG va, JPG, digamos, tiene una cantidad X de información que pueda mostrar. Después está el BMP creo que era uno, que usa Windows, el PAN, no me acuerdo. O sea, tiene otra cantidad de información que puede mostrar. Y cuanto mayor sea la calidad de imagen, más grande va a ser la imagen en cuestión. Y los archivos ya sea el MP4, MP3, vamos a ver, otro formato JPG, ya son formatos que comprimen y eliminan cierta cantidad de información que a simple vista o escuchando no nos vamos a percatar. Estos son los programas más comúnmente que usamos, que ya están ya tienen incluido un algoritmo de eliminar algo para que se pueda ver. El comando gzip. Acá vamos a empezar ya a ver lo que es el comando para comprimir. Comando gzip su propósito es reducir el tamaño de un archivo ahorrando espacio en disco. Acá estamos viendo un ejemplo que hay un archivo que se llama access.log y nos muestra que tiene un tamaño de 337.263K, seguramente va a ser. Bueno, se nos muestra tan así en kilobytes o en bytes. Vamos a decir que este es el tamaño, y al realizar el comando que sería gzip access log, lo que nos quedó fue esto. Ahora, si ustedes ejecutan el comando gzip de esta forma, ocurren dos cosas. Uno, el archivo original access log, que sería vamos a decirle, que es el original access.log o access-log, va a desaparecer y solamente va a quedar uno llamado access-log.gz. Eso lo hace automáticamente. Entonces, si ustedes ejecutan de esta forma este comando, va a ocurrir eso. Puede que no afecte nada en el sistema, pero supongamos que lo que ustedes están tratando de hacer es un archivo.log. Le piden para que se haga un monitoreo porque la aplicación falló, vamos a decirle. Falló una aplicación y hay un log que los desarrolladores o programadores quieren ver para ver dónde falló la aplicación. Entonces le pide el log del sistema. Si ustedes hacen este comando así, lo que están haciendo, están eliminando el archivo access log. Y dependiendo de cómo se desarrolló, se programó la página web, puede que el sistema falle. O si no si es un Java también, o una aplicación Java o lo que un Python, puede que falle porque no va a encontrar el archivo access-log. Usualmente conviene copiar este archivo a otra ubicación, en este caso el TMP, y ahí realizar la tarea. Entonces el original sigue teniendo el acceso al sistema, el sistema sigue generando un log y ustedes trabajan por una copia del tiempo que se le pidió nomás, y no va a afectar al sistema. Entonces, como ven, se redujo bastante.
una 14.1 creo que es, ¿sí? Acá está la descripción, ¿sí? Una compresión de 14.1, se va a mover acá más adelante. Vamos a limpiar esto. Una opción es el comando GC para ver el contenido, es la opción "-L". Con la opción "-L", lo que nos va a mostrar es del archivo .gz que creó. Esta extensión él le puso automáticamente cuando se creó. Fue que hubo una compresión de un ratio del 93% y el archivo se va a llamar, cuando se descomprima, access.log, así se va a llamar. Por eso muestra esa. Esa es la información que nos da. Bueno, acá dice también que es una relación 14:1, es decir, que de 13/14 fue lo que se comprimió. Vamos a hacer una. Vamos a es un poco grande. Tenemos que ser como bueno, que ya se creó un archivo GZ, el archivo de configuración. Lo mismo ocurre acá. No hay nada muy grande tampoco. Punta. Me aparece acá en el historial. Me acuerdo que me puse. Acá está. Ahí creo después un archivo, un archivo grande, vamos a decirle, relativamente grande. Pero sigue siendo 721 kilobytes. Bueno, el comando que se usa es si usamos como muestra ahí es zip, sin ponerle nada, es prueba 2. Hacemos un ls, lh. Vamos a ver que, como vieron, eliminó el archivo prueba que tenía 721 y en su lugar creó uno que se llama prueba2.gz y tiene el peso de 103K. Entonces, si nosotros hacemos un sí, el archivo, ahí nos va a decir el ratio de compresión fue del 85.7. El nombre cuando se descomprima va a ser prueba 2. Eso fue una prueba que hicimos de un archivo.
como le dije, si van a hacer algo así sobre algo que sea log o algo así, se recomienda copiar ese archivo primero a otra ubicación. Por dos motivos se recomienda copiar, o yo recomiendo que copien. El primero va a ser, uno, porque se va a eliminar el archivo en el cual estamos trabajando. Y dos, si está en uso, supongamos que un server de producción de uso constante, vamos a decirlo, donde la gente está usando la aplicación constantemente, ya sea aplicación web o aplicación de escritorio, ya sea Java, lo que fuera, no te va a permitir hacer el comando gzip porque no va a poder eliminar. Entonces va a quedar, o si elimina, va a quedar algo que no se terminó correctamente y va a ser un archivo que puede que no le sirva porque se corrompió, porque estaba en uso. Entonces, si no pueden bajar el proceso, ya sea la página web o el sistema, no puede parar, entonces lo único que se hace, porque lo que falló no fue el sistema completo, sino que fue cierta parte del sistema, entonces lo que se hace es hacer una copia, y esa copia va a ser hasta el momento que se hizo el comando cp y punto. Va a abarcar todo el log desde el que se inició el día, o si es un log que se venía por día, desde que se inició el día hasta el momento que hicieron cp access log a cp access log.bkp, o le ponen una fecha de hoy solamente para que quede un registro de que ese archivo que sobre el cual van a hacer el trabajo de comprimir para poder enviar. Creo que acá hay un archivo que está siempre en uso, si no me equivoco, es creo que vamos a ver. Bueno, de primera, como usuario normal, no me va a permitir eliminar o hacer ese comando y que elimine, porque como ven, somos usuario normal y solamente acá la mayoría de los es el router que tiene el permiso de Messenger, no hay Messenger, creo que es out. Este es el que siempre está. Si queremos mirar, sería sudo el comando tile, que vamos a ver más adelante para qué es. F out. La contraseña. Este comando va a estar, o sea, este log siempre va a estar funcionando. Acá, por ejemplo, dice que hay una sesión que se usó sudo, que acá empezó, que yo usé ese comando para poder ver para poder ejecutar el comando U que está acá. Déjenme que me sale todo bien. A ver si se puede recuperar. No. Bueno, el comando es ucr/bin/tile-f out.log, que sería el archivo que yo estoy tratando de ver. Entonces, acá muestra que yo usé el 15 de febrero, que cuando inicié la sesión en el equipo. Entonces este log siempre, por ejemplo, yo cierro ahora, me voy a mi directorio normal y hago el mismo comando, pero le tengo que poner la ruta absoluta, que sería var log out, y va a aparecer nuevamente que ahí hubo una modificación ahora, como ven en este momento, que volví a ejecutar. Entonces este archivo siempre está en uso. Si yo trato de hacer el comando gzip sobre él, uno, si no soy root, no me va a dejar, me va a dar un error porque solamente un usuario con privilegio. Dos, está siempre en uso, entonces
al tratar de mover o hacer algún tipo de cambiar de nombre o eliminar, va a dar un error. Entonces el comando gzip no va a terminar correctamente. Entonces lo recomendable es, como siempre, mover a otro directorio el archivo en un directorio donde yo tenga permiso para poder hacer ese trabajo y terminar. Entonces, una forma de ejemplo, vamos a decir, que le puede ocurrir. Puede que termine el comando gzip de un error, elimine el archivo que se... bueno, si no tiene permiso, si usa como sudo, si se va a ejecutar como root, vamos a decirle, y va a eliminar el archivo, pero el gzip no va a terminar correctamente porque estaba en uso todavía, entonces puede que sea un archivo que inaccesible. Y van a tener que crear otra vez el access.log para que se pueda funcionar los logs del sistema. El comando gumzip, que sería el comando para descomprimir el archivo. Hay dos formas. Ahí está el comando gumzip y después está el gzip menos algo que también es una opción, menos d. Entonces uno puede usar para descomprimir el comando, vamos a ver dónde estamos, cpa prueba 2a document. Entonces acá vamos a hacer con el comando g, bueno, g1. El comando va a ser este, ese. Ahí, como ven, se eliminó el archivo gz y quedó solamente el archivo prueba 2. Y si nos vamos ahora a documentos, ls, está la otra copia que hice. Entonces la otra opción es hacer, bueno, en realidad si nosotros hacemos, vamos a ver, which, apunta, bueno, existe el binario, entonces no hay. La otra forma es hacer el comando gzip, así como estamos viendo, con opción menos D, y le decimos el archivo. Es el mismo resultado. Ya depende cada uno de cómo se sienta más cómodo para desempaquetar o descomprimir el archivo. Acá lo que les puedo decir que en algunas versiones de Linux, el comando gzip lo que hace es llamar al comando gzip y ejecutar con la opción "-d". En algunas distribuciones Linux ya no existe este binario, o sea, el binario este es un acceso, vamos a decirle, o es un alias, el comando es un alias a esto, ya, porque básicamente es lo mismo. Y en otros casos este no es un binario, sino que es un archivo o un script que lo que hace es llamar a este comando. Al final podemos saber qué es. Un zip, un zip, un zip, un zip. Aparentemente es un...
un script de texto ejecutable. No sé si nos va a permitir ver. Nos dejó ver que es un script en shell que básicamente es un script que llama al comando donde se le pasa la opción -d ya como variable, pero acá, básicamente acá está diciendo que ejecuta el comando -d y el argumento que se le va a pasar, que va a ser el nombre del archivo. Básicamente eso es lo que está haciendo nuevamente para que tengan en cuenta nomás. Este es que el zip es un script que lo que está haciendo es ejecutar el gzip -d del argumento, o sea, en este caso el argumento que nosotros le estamos pasando es el nombre de un archivo. Eso es lo único que está ocurriendo. Entonces, bueno, acá lo que está en esta slide, lo que nos está tratando de indicar es que el comando gzip se puede usar como un filtro, vamos a decirle, que no está recibiendo ningún dato, o sea, o no se está tocando nada. Lo que está haciendo es estar recibiendo datos por la salida de otro comando. En este caso se está haciendo un dumpeo de la base de datos, en este caso un MySQL boom-a, y en vez de que eso nos muestre o genere un archivo .doom, vamos a decirle, o la base de datos como se llame, lo que se hace es, se le envía, lo que tendría que salir acá, se le envía al comando gzip a través del pipe. Entonces, acá, y el comando gzip está recibiendo la salida de este comando. Entonces, si esto tendría que mostrar una información, lo que en realidad está ocurriendo es que el archivo, que el gzip está recibiendo eso, y él, a su vez, esa salida la está enviando por ¿cómo se llama? Este signo, que en este caso es mayor, está enviando a un archivo que se llama base de datos y un bajo gz. Entonces, en realidad, él no se le dio ninguna opción, no se le puso ninguna opción de comprimir tal nombre, sino que directamente le pasó un archivo, la salida de un archivo se le pasó, y esto él transformó en una salida punto algo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a irnos a nuestro directorio de trabajo, y digamos que hacemos este comando, y este comando, si ejecutamos así, va a aparecer algo así. Entonces, nos está mostrando todo lo que hay ahí. Entonces, si nosotros a este le hacemos un pipe y le pasamos al comando gzip, acá lo que va a ocurrir es que esta información que nos apareció en pantalla ahora, así que no apareció, ya no nos va a aparecer. Lo que va a pasar es que esta información va a ir acá, al gzip, y del gzip le decimos que esa información que pasa a través de él, que no va a hacer nada de él, nos envía a un archivo que se va a llamar archivo.gzip.
gz. Y todo está bien, no nos mostró nada en pantalla. ls, no tengo que crear un archivo .gz. Si hacemos que sí menos l archivo gz, nos va a decir que se comprimió en un ratio de tanto, el tamaño comprimido es tanto, descomprimido es tanto, y él se va a llamar archivo. Si nosotros hacemos un gzip menos l menos d archivo, hacemos un ls, nos crea un archivo, o sea, no se descomprime y queda solamente el archivo, punto. Si nosotros hacemos un les para ver el contenido de archivo, ahí no aparece el contenido del ls, o sea, el resultado del comando ls menos r l del comando función. Y está. O sea, se usó como si fuese un filtro, pero él, en realidad, la información pasó a través de él, o sea, él recibió la información y esa información directamente lo envió a un archivo .gz, vamos a ver. Una forma muy práctica de usar el comando. Bueno, ¿qué tal hasta ahora? ¿Se entiende más o menos el concepto de lo que es el uso del comando gzip? ¿Cómo funciona y la diferencia que hay entre un comando, o sea, entre un empaquetado, lo que es un sistema de empaquetado, y un sistema que va a comprimir? Están siguiendo más el hilo de la clase. Bueno, parece que todo entendieron. El empaquetado de archivo es, ¿cómo se dice? Es una utilidad tradicional que viene de Unix y se utiliza para archivar los ficheros que se llaman, o se van a llamar .tar, que es una abreviación de Tape Archive o Archive. Básicamente es un comando que se creó para transmitir archivos de cinta o en cinta, vamos a decir. Se quiere enviar archivos a un dispositivo de cinta. Entonces, la mejor forma, o el comando que se creó para ese tipo de trabajo fue tar. Básicamente, el tar tiene varias funciones, entre los cuales está el. Y si no me equivoco, el tar puede aceptar de dos formas. Puede, por ejemplo, poner vino esto y los argumentos, o simplemente los argumentos y por ser un comando la versión Unix, pero no siempre, no todos los comandos funcionan como el tar. Entonces, para que tengan en cuenta,
si alguna vez ven algún script o alguna página que está usando el comando tar, pero no le agrega la opción menos, simplemente la letra, porque el comando tar puede soportar esas dos formas. Y, bueno, el comando tar tiene tres modos que tenemos que conocer correctamente. Uno es crear, extraer y listar. Cuando creamos, para crear un archivo tenemos ciertas opciones que debemos de manejar. Para extraer también se cuenta con unas opciones. Y si queremos listar también tiene opciones. Todo el comando tar se maneja más por las opciones. Si nosotros tenemos la idea de enviar varios archivos a alguien, se podría comprimir cada uno de los archivos y enviarle por separado. O podemos, por ejemplo, crear una carpeta en donde colocamos todos los archivos, ya sea que esté comprimido o no, y después podemos empaquetar eso en un solo archivo. El mover así un archivo, ya sea en la red o a través de un dispositivo de almacenamiento masivo, llámese pendrive o lo que fuere, va a permitir que el movimiento sea más rápido. Porque lo que vamos a estar haciendo es, como les comenté al inicio de la clase, es empaquetar todo a un archivo en un solo programa, o sea, en un solo archivo con un formato determinado, que es lo que al copiarse o al mover se va a analizar que es un archivo de una cantidad X de tamaño y se envía de esa forma. Entonces, ¿les parece si salimos brevemente a un receso hasta las 8? Después continuamos. Entonces terminamos más antes la clase. Dale, bro, sin problema. Entonces, nos vemos a las 8 y ahí continuamos. Ya está quedando bastante poco la presentación del curso. La clase de hoy no es muy larga, entonces vamos a continuar en breve.